Buenos días. A continuación vamos a dar a conocer las problemáticas encontradas en el municipio de Buenos Aires. Como principal problemática tenemos el establecimiento como zona veredal transitoria de normalización, que ha generado tensiones, desencuentros y problemas sociales en el territorio, dando paso a una problemática principal que es la reincorporación de las y los excombatientes de las FARC, que como ha formado brechas interfronterizas formadas por las comunidades que han venido afectando en el territorio cuatro dimensiones importantes. Como principal tenemos la dimensión social, que ha continuado con el proceso de desarme de las FARC. En la dimensión política tenemos la falta de garantías para el ejercicio político. En la dimensión económica tenemos el déficit de tierras en el territorio. Dentro de la dimensión social tenemos variables en las cuales encontramos la seguridad, la participación comunitaria y la defensa del territorio, que son importantes mencionarlas debido a que son variables del entorno que son determinantes en el proceso de construcción del territorio. En la dimensión política tenemos afectaciones en la consulta previa debido a que no se tuvo en cuenta las comunidades que ocupan el territorio para la problemática social. También tenemos partido político, tenemos el abandono estructural del Estado y tenemos la falta de canales de comunicación, que han venido generando una crisis en el territorio como efecto de la crítica de la cultura entre comunidades en el territorio. En la dimensión económica tenemos lucha entre comunidades, economías ilegales y la falta de infraestructura, que se ha venido generando por la adjudicación de tierras que ha generado brechas interfronterizas debido a que los territorios están ocupados por diferentes etnias que han venido históricamente ocupando este territorio. Analizando con el componente ambiental, se tiene en cuenta el área de amenazas por proceso de gentrificación natural. A esto se le suma el desarrollo principal de la explotación de minerales, como el oro, bauxita, material de río y carbón. La explotación minera se dio por el aval del Ministerio de Minas en el 2007 y en marzo de 2010, por Ingeominas se registra el otorgamiento de 12 títulos mineros. El ingreso de los paisas del departamento de Antioquia en el 2008 se trajo un acuerdo con el Estado para adelantar proyectos de explotación minera, pero en febrero de 2013 el Tribunal de Restitución de Tierras de Popayán ordenó suspender 8 títulos mineros otorgados por el territorio del Consejo Comunitario Renacer Negro. Esto se tiene en cuenta con un 60% de la población, la cual tiene necesidades básicas insatisfechas, con un registro único de víctimas y presencia de actividades económicas ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal de la que hemos estado hablando. De sus características geográficas se evidencia una población dispersa rural en un más de 90%, difícil acceso a sus bienes y servicios por precariedad y por la baja capacidad de institucionalidad. A continuación, los cultivos ilícitos. Esto se ha dado por la baja capacidad económica para la inversión de productores, las vías terciarias en mal estado y la fabricación de cultivos ilícitos, también por falta de maquinaria agrícola, la carencia en documentos de planificación y ausencia de proyectos del distrito de riego. A esto el conflicto por cuencas hídricas a través de los grupos ilegales debido al riego de cultivos y por la explotación minera. Para contextualizarnos con el surgimiento de estas problemáticas, nos remitimos a la historia nacional y cómo ésta afectó el desarrollo del territorio a trabajar. Como principal problemática tenemos el conflicto social por la supervivencia de las etnias dentro del territorio y el poder que ejercen en él. Tenemos como primeros pobladores en la fundación de Buenos Aires los afrodescendientes, y un tiempo después vemos la llegada de los indígenas, y a partir de esto surge la problemática tratada como problemática principal. También se desarrolla lo que es la minería ilegal dentro del territorio colombiano, y teniendo en cuenta esto, a partir de 1930 se empieza un proyecto nacional por tierras mineras. También se da la llegada de las multinacionales al territorio colombiano. Siguiendo en la línea del tiempo, en los años de 1940 se da lo que es por parte de los partidos políticos de la época 54 guerras civiles en las cuales se disputaban el poder territorial y político. A finales de la misma década, en 1948, se da el Bogotazo,
lo cual trae una ola de violencia a la ciudad de Bogotá. En 1940, a manos de los liberales y los conservadores, se da el inicio de las amenazas sociales con la pérdida de la presidencia del general Pinilla, lo cual da inicio al Frente Nacional. En 1960 se da un auge de la agricultura por las tierras aptas para el buen café en todo lo que hoy se conoce como el eje cafetero. También en la parte social y económica se da el surgimiento de las nuevas guerrillas como lo son las FARC en 1964, el ELN, el EPL, el M-19, lo cual trae consigo el narcotráfico, el terrorismo, secuestros y el reclutamiento a menores. En 1970 tenemos las comunidades indígenas con nuevos asentamientos y tenemos el fin de lo que es el Frente Nacional. En 1980, después de la reforma agraria, comienza una decadencia con respecto a la economía, ya que cae un 9%. Esto hace que haya una reactivación de la economía, lo cual en Buenos Aires hace que en este tiempo haya un auge con respecto a la parte cafetera y con respecto a la minería, la cual comienza a ser un factor importante con respecto al Cauca en Buenos Aires. También en la misma década empieza la construcción de la salvajina, lo cual hace unos conflictos con respecto a la territorialidad, con respecto a los indígenas y la población afro. Con respecto a la salvajina, esto trajo muchos daños a la comunidad, lo cual hicieron muchas marchas, se unieron ya la parte de la población afectada para la realización de vías, de exigir sobre el acueducto, las aulas, los puentes entre veredas, etc. En 1990 llegan las retroexcavadoras a Buenos Aires. Esto hace que haya unas conexiones viales con respecto a los centros poblados que se encontraban alrededor. En el año 2000, Pastrana al poder trata de implementar un nuevo tratado de paz, pero fue un intento fallido. Al mismo tiempo, cuando Álvaro Uribe sube al poder en el 2003, se compromete a dejar las armas con respecto a toda la parte de los paramilitares, lo cual no funciona tampoco. Esto mismo trae una proliferación de los cultivos ilícitos, lo cual trae mucha violencia, trae consigo todo esto se da en los departamentos del Valle, en el norte del Cauca, Putumayo y Huila. También en el año 2008 traen ya las multinacionales y consigo el apoyo de adelantar los proyectos de explotación minera. Y por último, en la década de 2010 al 2019, al subir el presidente Santos al poder, tratan de manejar el tratado de paz y de esto consigo traer los conflictos interétnicos por tierras indígenas con respecto a Buenos Aires, lo cual toda la parte del territorio básicamente se trata de manejar con la expansión afro, basados en una lucha por el territorio, no por el terreno. Por último, en el 2019 llega la restitución de tierras, manejan también la parte de las problemáticas del hidroitango y por último todas las problemáticas relacionadas con el fenómeno del niño y la niña. Por medio de todas estas bases encontramos todas las problemáticas que se encuentran actualmente en Buenos Aires, Cauca. Por último tenemos la normativa, la cual es en la que nos guiaremos para así hacer aportes acertados a las problemáticas anteriormente expuestas. Entre la normativa tenemos la que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, el Acuerdo de Paz y el Plan de Desarrollo Territorial. En cuanto a los objetivos de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, se basa en que el ordenamiento territorial propiciará condiciones para concentrar políticas públicas entre la nación y las entidades territoriales
con reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y cultural e identidad regional y nacional. Responde a la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, busca proteger y satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. En cuanto al acuerdo de paz, está la reincorporación social, revitalización y resiliencia de las víctimas, victimarios. Entre ellos tenemos los que han participado, que son las víctimas, empresarios indígenas, afros, mujeres, entre otros. Finalmente tenemos el Plan de Desarrollo Territorial, que desarrolla las estrategias de atención y metas específicas que se plantean para los grupos poblacionales. Se podrán ver reflejados en los sectores de la agricultura, el desarrollo comunitario, cultura y justicia. Con base en estas normativas se generan dos estrategias, la primera es aprovechar el potencial de la riqueza ambiental, natural, diversidad de suelos, lo cual genera un escenario propicio para el desarrollo económico, la innovación y la productividad sostenible. Por último, la estrategia es la reincorporación social, revitalización y resiliencia de las víctimas y victimarios. Muchas gracias.